Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Dios siempre se acuerda de su pacto. Dios hizo una alianza con el ser humano. Dios es un Dios de relaciones, de amistad, de compañerismo, de querer estar en una comunión con el ser humano, sus criaturas, sus hijos, como los llama Él. Entonces Dios hizo un pacto. Hizo uno con Noé, y el símbolo es un arco iris. Luego hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Israel, con su pueblo. Y Jesús, cuando estuvo en esta tierra, también confirmó ese pacto. Y leemos del pacto de Dios a lo largo de las Escrituras. Dios es un Dios de pacto, de alianza, de relación. Y Dios dice cuál es su parte en el pacto: proveer, sustentar, cuidar, acompañar, bendecir a sus hijos, guiar a sus hijos, ayudarlos a andar en el camino del bien para que un día heredemos el reino de los cielos. Y el ser humano también sabe cuál es su parte en el pacto. Y Dios siempre cumple con la parte de su pacto. Dios es fiel. Los seres humanos muchas veces le fallamos a Dios, pero Dios nunca falla. El pueblo de Israel muchas veces se olvidó del pacto de Dios. Dios les recordaba que habían hecho un pacto con Él y que estaban fallando en el pacto, que no estaban haciendo las cosas conforme Él les había indicado. Pero Dios siempre, a pesar de que el pueblo le falló, Él fue fiel a su pacto. Él siempre cumplió con su parte. Dios nunca se olvidó de las promesas, de lo que había anunciado que iba a hacer. Dios nunca abandona a su pueblo. Ellos se olvidaban de Dios, se separaban de Él, pero Dios nunca abandonó a su pueblo. Él siempre estuvo cerca de ellos. El Salmo 105 nos muestra en bastantes de sus versículos cómo Dios cuidó de su pueblo, cómo los acompañó, cómo hizo que José llegara a Egipto de una manera providencial, porque Dios deseaba salvar no solo a su pueblo, sino a las naciones de la hambruna. Luego levantó a Moisés para que fuera el libertador, y entonces, a través de actos milagrosos, Moisés condujo al pueblo, porque la mano poderosa de Dios actuó y lo llevó a la tierra prometida. Y el pacto que Dios había hecho con el hombre, que había hecho con Abraham cuando le dijo que le daría esa tierra por heredad, ahora Dios lo cumple. Le da la tierra de Canaán al pueblo de Israel. Y allí Dios sustentó al pueblo. Dios estuvo con ellos. Y el Salmo 105 muestra cuántas veces el pueblo se olvidó del pacto. Pero Dios nunca dejó de hacer su parte. Hasta el día de hoy, Dios sigue haciendo su parte. Dios no se olvida de su pacto, de la alianza que ha hecho con el ser humano, del deseo de Dios de que el hombre llegue a vivir con Él. Entonces Dios hace un pacto. Esto voy a hacer. Este es mi plan de salvación. Esto es lo que haré por ti. De esta manera te bendeciré, de esta manera te conduciré, de esta manera obraré en tu vida, de esta manera providencialmente. El amor de Dios hará cosas para que nosotros podamos volver a sus caminos, para que nosotros recapacitemos, para que nosotros entendamos y veamos cómo Dios cumple sus promesas. Creo que hasta el día de hoy has visto muchísimas veces en tu vida cómo Dios ha cumplido sus promesas. También debes reconocer, como yo, que le hemos fallado muchas veces a Dios, pero Dios nunca ha fallado. Dios es fiel. Él siempre cumple con su pacto. Él siempre hará aquello que prometió hacer. Todas esas promesas que Él anunció se cumplen con el propósito que su pueblo, sus hijos, un día podamos vivir con Él. Así que sería bueno que recapacitáramos, entendiéramos cuánto nos ama Dios, cómo Dios nunca se olvida de su pueblo, cómo Dios cumple su palabra y cómo nosotros también deberíamos de ser recíprocos con nuestro Dios.